Bienvenidos nuevamente a Voces por la Naturaleza, un programa para celebrar la gran biodiversidad que tenemos en Venezuela y en el que destacamos proyectos locales que contribuyen a la protección de nuestras especies y de nuestros ecosistemas. Soy Emi Miyazawa y hoy estaremos conversando sobre unos mamíferos acuáticos bien interesantes, las toninas. En Venezuela tenemos el privilegio de contar con delfines de agua dulce y hoy nos centramos en dos especies que son realmente muy especiales y muy icónicas. Empecemos por las toninas costeras o también conocidas como toninas del lago. Se conocen así porque su principal área de ocurrencia es el lago de Maracaibo. Sin embargo, también se ha observado en las costas de los estados Sucre, Carabobo, Miranda y Falcón, y en los primeros 800 kilómetros del río Orinoco. Capaz, sí, les debe estar haciendo un poco de ruido esto que estoy diciendo. ¿Cómo así que están en las costas, pero están en los ríos, pero están en los lagos? Y bueno, así como lo oyen, esta especie de tonina tiene esa grandiosa particularidad y es que es capaz de habitar en agua dulce, en agua salobre y en agua salada. Las toninas del lago son pues un delfín pequeño, alrededor de unos 2 metros de longitud. Es compacto, grisáceo, con unas franjas grises más claritas en sus costados, quizás unos poquitos tonos de rosado. Y por otro lado, tenemos a los delfines rosados del Orinoco, que muchos venezolanos puede que los recuerden porque aparecían en los billetes hace algunos años, en el cono monetario de hace algunos años. Lo que quizás no sepan es que estas hermosas toninas rosadas pues son el cetáceo de agua dulce más grande del mundo. Y sí, de nuevo lo tenemos aquí en Venezuela, en nuestros ríos. Alcanza longitudes de casi 3 metros y pesan hasta 180 kilogramos. A diferencia de las toninas costeras, estos delfines rosados están adaptados exclusivamente a vivir en el agua dulce. De hecho, tienen como una especie como de bigotitos, tienen así como unos pelitos sensoriales que les permiten buscar comida en esas aguas tan turbias y tan pantanosas en las que viven. En los últimos años han surgido muchísimas noticias sobre el avistamiento de grupos de toninas y también unas cuantas sobre su cacería, por lo que me genera curiosidad conocer más sobre el estatus de las poblaciones de toninas en Venezuela. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. Y hoy estoy muy feliz de que me acompañe aquí en el estudio la bióloga Yuracy Briceño, directora del proyecto Sotalia y quien se dedica a la investigación y difusión de información sobre mamíferos acuáticos en nuestro país. Bienvenida a Voces por la Naturaleza, Yuracy. Muchas gracias, Emi, por la invitación. Bueno, creo que esto ya se está volviendo como una pregunta clásica del programa y es que ¿cuál es el papel que juegan las toninas? ¿Qué pasaría si estas desaparecieran de los ecosistemas? Bueno, es importante mencionar que las toninas, los delfines, al igual que los tiburones, aunque la gente no lo imagine, son depredadores apicales, es decir, ellos controlan a las poblaciones de peces de las que se alimentan, que es su principal fuente de alimento, así que ellos primero depredan sobre aquellos peces que están más débiles, más enfermos, su sistema inmunitario es muy bueno y les permiten tener esa función en el ecosistema. Entonces, aquellas áreas, bien sea ríos, mares o lagos donde tenemos presencia de cetáceos, tenemos la garantía de que cuando se está pescando, estamos pescando la mejor calidad de peces posible y también estamos teniendo un ecosistema sano porque ellas ayudan a controlar a estas poblaciones. Ah, genial, pues. Más igual, o sea, como que existen estos puntos en común incluso con los tiburones, ¿no? Son igual. Yo estuve investigando sobre las toninas y pues viven en el lago de Maracaibo, las otras viven en el río Orinoco y a mí lo primero que me vino a la mente es todo el tema de la contaminación de estos cuerpos de agua. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas de las toninas? ¿Es la contaminación o hay otras amenazas? Bueno, lamentablemente esa es una de las amenazas, la contaminación, pero para la tonina en el lago de Maracaibo la principal es la muerte por capturas incidentales. Cada vez que los pescadores están en sus faenas, tienden a caer muchos animales en estas redes y algunos episodios de cacería. Mientras que hacia la cuenca del Orinoco, si tenemos una mayor degradación del hábitat, tenemos menos incidencia de cacería y de capturas incidentales, pero estas básicamente serían sus dos amenazas principales en el país. Okay. Y cuando tú dices capturas incidentales, ¿te refieren a qué exactamente?
Los pescadores cuando extienden sus redes, generalmente en el lago de Maracaibo tienen un sistema en el que estas redes permanecen y son muy extensas y también son algo profundas. Entonces los animales están pasando por allí, no detectan la red, quedan enredados y como son mamíferos y necesitan respirar, pues no pueden llegar a la superficie y se asfixian. Entonces esto es muy común. De hecho, en el año 2021 sacamos una publicación científica al respecto en el que se reportó que cerca de 180 animales mueren por esta causa al año. Y eso es una cifra altísima. Y hoy en día sabemos que esta cifra está subestimada porque no se investigaron todos los puertos pesqueros. Entonces es bastante preocupante. Wow. ¿Y se está haciendo algo al respecto por mejorar esta situación? Sí, lo que hemos tratado es de hablar con las comunidades pesqueras y ver cómo podemos readaptar este sistema de pesca que ellos utilizan y acomodarlo para poder evitar tanta interferencia, tanto impacto negativo hacia las toninas. Claro. Y como experta, ¿tú percibes, o sea, cómo percibes tú esa relación entre los venezolanos, el ciudadano de a pie y las toninas? Primero, en el sentido de que tú crees que los venezolanos realmente conocen sobre estas especies y saben cómo están afectadas, dónde viven, saben información de ellos. Y en segundo lugar, pues las personas que viven cerca de las toninas, ¿cómo se relacionan con esta especie? Eso es muy variable. A nivel general, lamentablemente creo que no hay mucho conocimiento con respecto a las toninas. O sea, los venezolanos están un poco desligados a toda la presencia de estas toninas, cómo se distribuyen y la importancia ecológica que ellas tienen. Eso es parte de la labor desde el proyecto Sotalia. Por eso surge, para tratar de difundir de manera informal, no, digamos en términos científicos, sobre estas especies y que los venezolanos las conozcan más y se acerquen incluso a verlas. Creo que hoy en día, gracias a las redes sociales, mucha gente está más informada, hacen incluso tours, sobre todo en la zona de los llanos, para ir a ver estas especies. Entonces, sí se ha incrementado un poco más el conocimiento. La gente que vive con las toninas propiamente en las localidades tiene otro tipo de relación y también difiere. Los pescadores tienen un tipo de relación con ellas porque interactúan durante sus faenas. Los niños o la comunidad en general que está cerca en las riberas, bien sea del lago o en el río, tienen otro tipo de percepción hacia ella, tienen historias, tienen mitos. Si te vas hacia el sur del país, en el Amazonas, también tienen otras creencias. Entonces, hay distintos tipos de relaciones, algunas positivas, algunas no tan positivas, pero creo que en general la mayoría son positivas. Ok, y por favor, ¿me podrías contar alguno de esos mitos? Me da curiosidad saber qué es lo que piensan o qué se relaciona con las toninas. Bueno, en los llanos tienen uno que es muy gracioso, que ellos dicen que cuando ellos cantan tonina o escuchan o hay un niño llorando, las toninas siempre salen, porque las toninas van y rescatan a los niños, porque una vez en una Semana Santa la mamá se fue de paseo y dejó al niño y el niño se cayó al río y el niño como que se está ahogando y empezó a llorar y la tonina lo rescató. Entonces las toninas, cada vez que escuchan a un niño llorar, entonces salen. Y es muy gracioso porque cuando haces trabajos de campo con los pescadores, a veces ellos, por demostrarte, empiezan a llorar, a imitar a un niño para tratar de hacer que las toninas salgan. Y en efecto ellas salen, pero también salen en respuesta a que hay un ruido diferente, hay algo distinto, pero es muy bonito que dentro de la cultura haya este tipo de creencias. Ay, qué bonito. Es prácticamente como un llamado a las toninas. Sí. Bueno, y ¿nos podrías contar entonces un poco más sobre este trabajo que realizas en el proyecto Sotalia? ¿Cuáles son como esas principales líneas de acción? ¿Dónde operan? ¿Qué están haciendo básicamente? Bueno, en Venezuela tenemos 28 especies de mamíferos acuáticos, que incluyen los cetáceos, los manatíes y las nutrias. Lo que tratamos de hacer desde el proyecto es, primero eso, como comenté hace un momento, difundir información como importante, datos relevantes sobre todas ellas, tratar de hacer que la gente se genere curiosidad para conocerlas un poco más. Pero propiamente, o sea, tenemos otros aspectos que ya son más de investigación y están enfocados en 3 especies, que es esta tonina del lago, la tonina del Orinoco y el manatí, porque son 3 especies que están muy vulnerables, están en riesgo de extinción y no teníamos suficientes datos actualizados. Entonces, en esos 3 especies ahorita es nuestro mayor trabajo, además porque a las 3 se le suma la amenaza del cambio climático, que no la teníamos antes y ahora sí la estamos percibiendo con mucho más ahínco. Y estamos tratando de generar eso y también de incentivar que se haga investigación, que se hagan talleres, todo lo que tiene que ver con conservación, educación ambiental y protección. Finalmente, todo esto es para lograr la protección de estas especies y garantizar su permanencia.
Claro, ¿no? Y súper interesante y súper valioso esto que nos estás comentando. Una curiosidad así que me surge también es cómo hacen para muestrear las toninas, porque en esa agua tan turbia, pues, ¿cómo las consiguen? ¿Cómo las trabajan? ¿Cómo investigan las toninas? También cantamos y lloramos como niños, no, mentira. En realidad lo que hacemos estando en las embarcaciones, por fortuna para nosotros como son mamíferos y tienen que respirar, siempre que ellas suben, llegan a la superficie, siempre exhiben parte de su cuerpo. Las toninas del lago, Ozotalia guianensis, que es su nombre científico, es un poco más activa, entonces a veces puede moverse más. Igual es parte del entrenamiento, pasas tanto tiempo en el sistema que aprendes cómo identificar sus movimientos y a verlas. Entonces, cada vez que suben a respirar podemos verlas, mientras que a la tonina del Orinoco, que es Inia geoffrensis, su nombre científico también, es lo mismo, y es más grande, tiene una tonalidad más rosada, entonces también cuando está en superficie siempre las detectamos, usamos embarcaciones que tengan una altura determinada para poderlas ver más fácil, o sea, para poder tener una perspectiva del río más fácil. Es importante, y voy a aclararlo brevemente, que aunque hace un tiempo, antes del 2018, decíamos que la misma tonina del lago es la que tenemos en el Orinoco en los primeros 800 kilómetros, ya a partir de esa fecha del 2018, la del Orinoco la tenemos clasificada como SP, o sea, estamos investigando quién es, porque ya sabemos que no es lo mismo, o sea, no puede ser lo mismo que la que tenemos en el lago. Es también del género Ozotalia, pero es como una prima. Estamos asumiendo que no es la misma especie, en esas investigaciones estamos. Wow, impresionante. Entonces podría ser que tenemos otro mamífero marino y no sabemos todavía quién es. Otro mamífero dulceacuícola. Ah, bueno, exacto, correcto. Y no sabemos todavía quién es, por eso solamente tiene nombre y no apellido. Okay. La estamos trabajando con solo su nombre y no apellido. Perfecto. Y eso me imagino que son estudios genéticos o cómo hacemos para sacar a esa especie nueva de el mismo saco con la que estaba en el lago de Maracaibo. Hay que hacer estudios genéticos, se les hace estudios de craniometría, o sea, de su cuerpo, ver qué tan diferentes son, pero asumimos que, o sea, por los datos ya preliminares que se tienen, que no se trata de la misma especie, cosa que es aún más interesante. Claro, no, totalmente. Bueno, estuve también leyendo por allí que el año pasado estuvieron liderando una expedición binacional junto a un equipo colombiano en el río Casiquiare del estado Amazonas. Y bueno, quería saber para qué fue esa expedición, qué fueron los hallazgos. El río Casiquiare es un canal único, básicamente en el mundo, que conecta dos grandes cuencas. Conecta la cuenca del Orinoco con la cuenca del Amazonas a través de otro río, que es el río Negro. Y eso es un fenómeno casi que único en el mundo y es muy interesante. Queríamos conocer cuál era la abundancia de esta especie. Sabíamos que estaba allí, se habían hecho algunos primeros intentos. Es un área difícil de navegar por lo remota que está, o sea, toda la logística es compleja. Pero creo que lo más bonito fue saber que tenemos una buena población, hay una alta densidad de toninas en esa región. También conocimos un poco sobre las prácticas o los conocimientos que tienen los indígenas de esa área, que teníamos poco conocimiento al respecto. Y es interesante que también se les hizo estudios de salud y parecen estar bien, o sea, parece que están bien. Y el que ellas estén bien quiere decir que todavía ese ecosistema está conservado, que todavía hay oportunidades de proteger un área que todavía puede seguir bastante prístina. Y súper interesante. Y era un proyecto binacional justamente porque conecta también con Colombia, o cómo funcionaba eso, cómo se arma esa expedición binacional. Nosotros tenemos, o sea, desde el Proyecto Ozotalia junto con el LIBIC también estamos adscritos a una red que se llama, una iniciativa internacional de delfines de río de Suramérica, en la que los 6 países de Suramérica estamos interconectados, se llama SARDI la iniciativa, y trabajamos en conjunto para liderar investigaciones y propuestas de conservación para esta especie, para las especies de delfines de río de Suramérica. Y en esa alianza teníamos esta curiosidad, tanto para Colombia como nosotros, como es una parte de cuencas compartidas, son fronterizas, de entender también un poco cómo se mueven estas especies. Colombia, la Fundación OMACHA específicamente, lidera un proyecto de uso de transmisores satelitales que se le instalan a los animales para poder ver sus movimientos en las cuencas. Ellos tienen ya esa experiencia. Entonces, en conversaciones y en alianzas en esta red, decidimos hacer esta investigación en toda la cuenca, también para comprender un poco cómo se mueven o se utilizan en los otros espacios de ellos. Eso es bastante frecuente que dentro de la red nos vinculemos países, o sea, trabaja Brasil con Colombia o con Perú, o los que estamos en fronteras, porque los delfines no tienen fronteras, somos nosotros, pero ellos Claro, no, total. Y bueno, si me dices que entonces encontraron que había como una población bastante sana en este lugar, me pregunto entonces si hay medidas, se están tomando medidas para conservar a las toninas en Venezuela, en este lugar y pues en el resto de Venezuela, si hay algo que se está haciendo o si las toninas de alguna forma
están amparadas bajo una ley? ¿Cómo funciona esa? Desde 1970 todos los mamíferos marinos están protegidos por la ley venezolana. Está prohibida su cacería, comercialización, consumo, todo eso por ley está prohibido. Pero adicional a eso, hemos tratado de dirigir los esfuerzos de conservación hacia 3 aspectos. Uno es educación a todos los niveles, desde los colegios, comunidad en general, trabajo con pescadores, para que explorar un poco más o incrementar un poco más el valor hacia estas especies y que las interacciones entre ellos sean mucho más positivas. Por otra parte, promocionamos el ecoturismo. Venezuela tiene un grandísimo potencial alrededor de estas especies, eso se aprovecha en otros países y un ecoturismo bien ejecutado es absolutamente rentable y es muy beneficioso para la conservación de las especies. Entonces, en los llanos tratamos de hacer esa promoción, desde el Hato Las Caretas, por ejemplo, ellos tienen un tour muy bonito y es amigable en los esteros de Camaguán y donde pueden ir a observar toninas con protocolos ya establecidos y respetuosos con ellos, y ha funcionado muy bien. Y en otra parte, pues integramos proyectos más como este que estamos intentando hacer de conversar con los pescadores, hacer alianzas con ellos para buenas prácticas pesqueras, para que la implementación de sus artes de pesca no sea tan negativa para los delfines. Perfecto. Para los que se están uniendo, estamos hablando con la bióloga Yuracy Briceño, directora del proyecto Sotalia. Ahora, mencionabas el tema del ecoturismo y que se ejecute bien. ¿Y cómo se hace un buen ecoturismo alrededor de las toninas? Si yo de repente pues quiero ir a Guárico a ver las toninas, pues ¿cómo sé yo que estoy siendo una persona responsable y que las cosas, el tour en el que estoy, pues lo está haciendo bien? Bueno, normalmente nosotros lo que tratamos es, hay protocolos establecidos, específicos que dicen a qué velocidad debe ir la embarcación, qué hacer cuando encuentra un grupo de toninas, cómo posicionarse alrededor de este grupo de toninas, cómo interactuar con ellas, porque a veces la gente tiende a preguntarme, ¿pero me puedo lanzar a nadar con ellas? No, la recomendación es nunca. No es porque ellas sean agresivas, sino que no debes interactuar con fauna silvestre, tienes que respetar sus espacios. Entonces, nosotros, por ejemplo, tratamos de dar estos talleres a quienes quieren involucrarse en el ecoturismo y que tengan esa capacitación, que tengan esa formación. Entonces, cuando, por ejemplo, mencionamos a alguien, nosotros sabemos que sea alguien sabe ya cuál es ese protocolo, cómo lo debe ejecutar y tratamos de que se cumpla. Tratamos de que ellos también, en cada sitio, bien sea un hato o un hotel o quien quiera promocionar el ecoturismo, tiene que tener gente capacitada que pueda indicarle al turista qué debe hacer, qué no debe hacer y mostrarle cuál es ese protocolo. Eso es lo correcto, porque además eso también está amparado por la parte, está legislado en Venezuela también, todo lo que tiene que ver el turismo alrededor de fauna silvestre. Genial. Sí, no, definitivamente creo que es súper importante esa información de que no es que tenemos que estar 100% desvinculados de la fauna y todo podemos relacionarnos con ella, pero siempre de una forma respetuosa y una forma que sepamos que no los estamos afectando. Entonces creo que eso es súper valioso. Otra cosa que me surge la curiosidad es, pues, ¿cuáles son los planes futuros en el proyecto Sotalia? ¿Qué viene ahora? Bueno, ¿en qué estamos ahorita? Realmente tenemos muchos trabajos. Seguimos trabajando fuertemente por disminuir y mitigar lo que tiene que ver con cacería de manatíes que sabemos que está sucediendo en diferentes partes del país, hacia el Orinoco, hacia el delta del Orinoco, y sabemos que hay ciertos episodios de cacerías en el lago de Maracaibo, igual que con las toninas. Estamos tratando de trabajar en mitigar esos conflictos y de evitar que hayan muertes por estas causas. Y estamos enfocándonos, tenemos un gran esfuerzo ahorita por atender lo que es la emergencia climática. Recientemente hubo una noticia el año pasado de la muerte de estos delfines en Brasil, de los delfines de río. Murieron casi 300 animales solamente porque hubo baja del río por las temperaturas, las modificaciones, y murieron. Y eso no es muy distante a lo que está pasando en Venezuela. En Apure frecuentemente tenemos reportes de animales que mueren o que quedan atrapados en pequeñas lagunas, y a veces los locales, afortunadamente, las personas van y los rescatan. Pero ante esta emergencia climática que sabemos que está volviendo a ocurrir, está empezando otra vez en Amazonas y nosotros también estamos afectándonos aquí en nuestra cuenca del Orinoco, atendiendo, estamos ubicando qué zonas son más vulnerables para ir a capacitar a estos actores locales y evitar que los delfines mueran por quedar atrapados en estos pequeños brazos, en estas pequeñas lagunas. Esas son nuestras acciones inmediatas y futuras, porque
nuestro mantenimiento. Claro, no, increíble, y me parece que es fundamental ese tema de capacitar a las personas y no que Proyecto Sotalia tiene que estar en todo el país atendiendo todos los puntos, sino que es eso, o sea, contar con la ciudadanía y contar con todas estas personas adyacentes a donde habitan las toninas para que los apoyen. Así, cuéntanos por favor una anécdota, alguna experiencia memorable que quieras sobre la importancia de este trabajo que haces, algo bonito que nos pueda quedar a nosotros. Hay unas muy bonitas, pero voy a hablar en el lago de Maracaibo. Estas toninas del lago de Maracaibo son muy esquivas y tienen razón, tienen terror cuando escuchan las embarcaciones. Y una vez finalizando el trabajo, decidimos meternos hacia una zona central del lago a refrescarnos, a bañarnos. Mucha gente me pregunta, ¿pero te bañas en el lago? Sí, todavía yo a veces lo hago. Y todavía sigo acá. Si están las toninas, todavía podemos estar nosotros. Entonces nos metimos a bañar y de repente empezamos a escuchar los sonidos de las toninas, a hacer sus soplidos. Y empezamos a ver un grupo a lo lejos. Esa interacción no fue provocada, o sea, era que nosotros nos metimos a bañar y ellas iban pasando y viajando hacia una dirección. Y de repente nos dimos cuenta que los sonidos empezaron a ser más cercanos, y ellas se devolvieron e hicieron como un círculo, se rodearon, porque supongo que como para ellas no es normal tener a gente en su ambiente, personas allí, les llamó la atención y se nos empezaron a acercar, y aunque nosotros estamos muy relacionados con ella, para nosotros fue impresionante porque siempre las vemos desde las embarcaciones. Mantuvimos las distancias, tanto ellos como nosotros, pero fue impresionante ver su comportamiento de curiosear, de acercarse, de aproximarse y poder ver otra faceta de estos animales muy bonitos en su naturaleza. Una experiencia prácticamente mágica. Totalmente hermosa. Qué belleza, qué bonito. Y eso también creo que es como la forma de la naturaleza de retribuirle a uno el trabajo que hace por ella. Es como ese momentito así mágico de agradecimiento. Para terminar, Yuracy, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para contribuir a la conservación de las toninas, ayudar al Proyecto Sotalia? Bueno, primero informarse. Yo siempre digo que eso es lo primero. Pueden buscar información de estas especies. Nosotros se las podemos proporcionar con todo el gusto. Aquellas personas de escuelas que nos estén escuchando, no necesariamente tienen que ser en las comunidades, pueden ser incluso aquí en la región capital. Nosotros estamos dispuestos siempre a ir a dar talleres, a explicar, a trabajar con los niños en todas las edades escolares sobre estas especies, porque mientras mayor conocimiento haya, mayor interés por conservarlas va a haber. Que participen en los proyectos de conservación. Nosotros eventualmente los mencionamos en nuestras redes y tratamos de vincular a la población civil a que vaya con nosotros. No tiene que ser investigar nada más, sino de pronto hacer rescate o que participen viendo las acciones en las comunidades. Y también que participen en actividades o lleven, incluso siempre mencionamos a los niños porque consideramos que es algo muy básico, en actividades que hacemos anualmente, como la celebración del Día Internacional del Delfín, del Delfín de Río, que lo vamos a celebrar el próximo 24 de octubre. Bueno, es vincularse perfecto. a nuestros proyectos a través del conocimiento. Yo me anoto para todas esas actividades. Por favor, ¿nos puedes recordar cuáles son tus redes sociales para poder contactarlos? Todos son Proyecto Sotalia, en Twitter, en Instagram, en el Facebook, y el correo es igual, proyectosotalia@gmail.com. Por allí pueden conseguir toda la información. Y estamos a la orden. Maravilloso. Muchísimas gracias, Yuracy. Ha sido una conversación maravillosa y creo que aprendimos bastante sobre estos delfines de agua dulce. Por la invitación. Bueno, estábamos hasta ahora hablando con la bióloga Yuracy Briceño, directora del Proyecto Sotalia. Ecotips. Primero es que, ¿cómo distinguimos a las toninas del lago de las toninas del río Orinoco? Las toninas del río Orinoco tienen un color que varía de gris a rosado dependiendo de la edad del individuo, mientras que las toninas costeras son principalmente de color gris, aunque pueden tener algunos tonos rosados. Las toninas costeras pues tienen un look bien similar al de los delfines marinos comunes, los delfines que todos nos imaginamos, mientras que las toninas del Orinoco tienen una frente bien redondeada, prominente, algo así como un pico también bastante largo. Bueno, las deben recordar de los billetes del cono monetario. Y otro tip bien interesante es que los delfines rosados del Orinoco nacen con un color gris oscuro y se va aclarando a medida que envejecen. En algunos individuos, especialmente los machos, el color se torna más rosado con la edad debido a la acumulación de cicatrices y la pérdida de pigmento.
Antes de despedirnos, quiero comentarles que si desean saber más información sobre las toninas y otros mamíferos acuáticos, sigan al Proyecto Sotalia en sus redes sociales. Lo encuentran como Proyecto Sotalia en Instagram y en todas las demás redes. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó el programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como provita-ONG o en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita-ONG. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazagua y nos escuchamos el próximo fin de semana para contarles sobre una nueva especie, el sapito arlequín. ¡Hasta luego!